Aleluya. El tema que vamos a tener nosotros el día de hoy es parte de una historia viene de una historia que nosotros conocemos bastante bien, que es el Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Pero no vamos a concentrarnos tanto en Daniel, como porque ahora vamos a poner nuestra atención precisamente en el foso de los leones. Así que el foso de los leones es el tema del día de hoy. Y vamos a inclinar nuestro rostro un momento, vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Amén. Padre Santo, nosotros nos ponemos delante de ti, nosotros agradecemos, Señor, tu presencia en medio nuestro. Muévete, Espíritu Santo, con libertad en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, para que pongamos nosotros atención, pongamos nosotros, Señor, el cuidado de cada palabra que tú traes el día de hoy para nosotros. Señor, bendice este tiempo, bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. El pasaje principal lo encontramos entonces en el libro de Daniel. Entonces vamos ahí al libro de Daniel. En el libro de Daniel vamos a tener nosotros la historia. Amén. Entonces, Dios, muchas gracias por la corrección a todos ustedes. Claro, el pasaje principal se encuentra en el libro de los Salmos. Amén. Pero nosotros tenemos nuestra historia en el libro de Daniel. Así que vamos al libro de Daniel. Gracias. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6. ¿Ok? Coge tu boletín, coge algo y pon una marca allí, porque vamos a regresar a ese capítulo. Ahora sí, vamos al libro de los Salmos. 59. ¿Ok? Comenzando en el versículo 2 al 5. A ver, creo que todos estaban poniendo atención, si no, no me hubieran puesto ahí, como dicen, me colgaron del tendedero, ¿verdad? Versículo 2 al 6, y este es un salmo de David. Este es un salmo de David y hay un párrafo ahí cuando comienza. Dice: para el director del coro masquil de David, cuando fue Doeg el edomita, informó a Saúl diciendo: David está en casa de Abimelech. Y este es uno de los salmos que son clamando a Dios ayuda cuando uno es perseguido. Entonces vamos a leer solamente esto. Ustedes pueden leer todo el Salmo 52, 59. Salmo 59, ahora sí. Para el director del coro, según tomado de no destruyas. Mictán de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame, versículo 2, líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí han puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía, corren y preparan contra mí, despierta para ayudarme y mira, tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas piedad de ningún inicuo traidor. Aleluya. Líbrame, Señor, de los que traman algo malo, una emboscada, los que traman contra mi vida, los que tienen determinado buscar algún mal en mi vida. ¿Cuántas veces nos hallamos nosotros en situaciones así? Pero fíjate que dice bien claro: sin culpa mía, corren y se preparan contra mí. ¿Sí? No es por mi transgresión ni por mi pecado. Muchas veces nos hallamos en circunstancias donde es nuestra culpa, ¿verdad? Nos hallamos por algo que hicimos, pues nos persiguen o merecemos algún castigo, y pues así es, eso es algo merecido. Pero a veces dice sin deberla ni temerla, ¿verdad?
de gratis nos persiguen. Y estas situaciones suceden en el trabajo, en la casa, en la familia. De repente un vecino se levanta y se le ocurre echarte basura, echarte sus hojas con la sopladora. Acabas de limpiar tu patio, está todo limpiecito. Y de repente oyes y es tu vecino que está echando las hojas y se le ocurre también echarlas a tu jardín. Y no le digas algo porque se enoja. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos? Esa es una de las circunstancias, esa es una de las cosas que suceden. Y sabes, Dios tiene solución. Si bien nosotros no podemos tener control sobre estas situaciones, yo les llamo el foso de los leones, nos encontramos muchas veces, cuando estamos en el foso de los leones, igual como estuvieron los tres hombres cuando fueron echados al horno de fuego, fue por un edicto del rey y ellos dijeron, nosotros mantendremos nuestro corazón dirigido al Dios de los ejércitos. Y si Dios nos libra de este fuego, Dios nos libra. Y si no, oye bien Dios, oye bien Rey, que nosotros serviremos a nuestro Dios y no doblaremos rodilla a la imagen que tú has puesto. Daniel igual. El rey, ahora sí vamos a nosotros a Daniel. ¿Ya? ¿Sí pusieron ahí su marca? ¿Amén? Sí, ok, entonces ya no batallaron en encontrar Daniel 6, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice que el rey Darío, ya cambiamos, ¿verdad? Cambiamos unos capítulos antes, estábamos hablando de Nabucodonosor y cómo había hecho grandes cosas y cómo se quedó como un animal por su orgullo y por 7 años, dice 7 años estuvo como un animal comiendo hierba y se le crecieron las uñas y caía el rocío sobre su cuerpo y estaba loco. Hasta que volteó, elevó su mirada a Dios y reconoció la grandeza de Dios y dijo, Dios, no hay nadie más grande que Dios. Y fue restablecido. Pasó su tiempo, murió su hijo Belsasar, se levantó y no tuvo temor a Dios, sino que en una ocasión hizo un banquete para 1000 personas y estaban gozosos. Y en esa alegría, medio borracho, mandó traer los utensilios del templo, los tesoros del templo, las copas de oro y plata del tesoro que venía de Israel. Con estas copas se honraba a Dios, se hacía, y ellos las utilizaron para tomar sus vinos y seguir su borrachera. Y en eso estaban cuando se puso una mano en la pared y escribió unas palabras. Y él no sabía qué eran estas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y estaban escritas de tal manera que nadie sabía qué significaban. Y fue Daniel quien tomó en sí el interpretar, no nada más el significado, pero también la lectura, porque nadie entendía la lectura. Y dice, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado en falta y será dividido. Dice, esa misma noche murió el rey asesinado. Después de esto vino el tiempo de Darío y es el tiempo de Media y Persia. Estamos pasando el tiempo y ya Daniel tiene una edad aproximadamente como 80, 83, 85 años. Entonces no es un jovencito el que entra al foso de los leones, es un hombre entrado en edad, al cual el rey decidió, el nuevo rey Darío, decidió poner gobernantes sobre todas, sátrapas se les llama, sobre todas las provincias, pero escogió 3 para que estuvieran sobre todos ellos y ellos dieran informe al rey. Pero entre ellos estaba Daniel y se halló que Daniel era mucho mejor que los otros 2. So decidió ponerlo sobre todo el reino, nada más él quedaría arriba. ¿Se recuerdan de José? Como el rey de Egipto, el faraón hizo lo mismo con José.
Porque los hijos de Dios, los hombres de Dios, la gente de Dios, hermanos, se reconoce no por sí mismos, sino por el Espíritu que está en ellos, que es el del Señor Todopoderoso, el Dios de los imposibles, el Dios que interpreta, el Dios que conoce, el Dios que sabe lo que va a suceder. Y así fue entonces levantado en aquel tiempo, en sus años mozos. Daniel fue levantado delante del rey Nabucodonosor y fue reconocido después por su hijo que siguió. Pero a él, al paso del tiempo, conforme él fue entrando en años, el Espíritu de Dios seguía firme, seguía poderoso en él. Y su comportamiento, quiero que veas, Daniel es uno de los pocos hombres en la Escritura que no se le conoce pecado. No digo que nunca pecó, pero que no hay una evidencia de que él haya hecho algo que quedara escrito, así como David o así como Saúl o algunos otros personajes bíblicos, aún Moisés. Y nosotros encontramos que Daniel es uno de los hombres que Dios menciona en las palabras proféticas como uno de los justos, juntamente con Job. Amén. Hay 3 personajes. Y Daniel es uno de ellos. Y Daniel es puesto así, pero esto causa entonces un malestar entre toda esta gente que está abajo de él. Dice, ¿por qué un hebreo, por qué una persona que viene del exilio, viene de conquista, por qué viene a ser mayor que todos nosotros que somos locales? Que somos nosotros más dignos, ¿verdad? Nos corresponde, es nuestra herencia, es nuestro lugar. Y aquí un extranjero viene a ponerse encima de nosotros y buscar una ocasión para dañarle. Buscaron ocasión para acusarle, pero no encontraron nada. Y esto es bien importante. No encontraron nada en lo cual lo hallaran en falta para acusarlo delante del rey. Dice, entonces, busquemos algo conforme a su religión, porque en eso vamos a encontrar nosotros alguna falta. Y entonces hicieron trama y fueron delante del rey Darío y le estoy pasando solamente un poco de historia para que nosotros entendamos lo del foso de los leones. ¿Amén? Entonces, sin la historia, sin saber un poco de la historia, pues estamos un poco perdidos. Porque sabes que cuando nos cuentan en la escuela bíblica, en la escuela ¿cómo se llama? En la escuela dominical, cuando yo escuché por primera vez la historia de Daniel y los leones, porque así era la historia, no decía nada Daniel en el foso de los leones, no, era Daniel y los leones, ¿verdad? Y me ponen a un muchacho parecido como a los 15, 20 años que está ahí, ¿verdad? Con los leones y los leones ahí, y acá el jovencito, glorificando a Dios. Pero no era un jovencito, ya era un hombre entrado en edad. ¿Qué se iban a gozar esos leones con unos huesitos? Yo no sé. Dice, para esto, el castigo era fuerte. Estos leones los maltrataban, los tenían hambrientos, precisamente para que cuando algo cayera, no importa qué, si fuera una vaca, un becerro o una persona, la desbarataran de inmediato. Imagínate, un hombre de 80 años echado en ese lugar, dicen los leones, no hombre, échame algo más sabroso, ¿no? Algo más, con más carnita o algo, no, un viejito ahí. Bueno, en esto está. Y entonces vamos nosotros a la pregunta. La pregunta es, y vamos a hacer varias preguntas el día de hoy. Amén. Vamos a tener nosotros un cuestionario acerca del porqué de estas cosas, porque tiene que ver con nuestra vida. La primera pregunta entonces que tenemos es, ¿por qué Dios permite que nos encontremos en el foso? Amén. El foso es un lugar, es un lugar que de donde no puedes salir tú por ti mismo, ¿sí? Pero Dios nos lleva a entender lo que está en nuestro corazón, a saber que
está en nuestro corazón. Yo no sé si por ese tiempo Daniel entraba en algunas dudas. Por este tiempo era cuando se cumplirían ya los 70 años, ¿sí? Los 70 años de cautiverio. Por ese tiempo, Daniel era un muchachito, era posiblemente entre 10, 12 años, 15 a lo más, cuando fue llevado de Jerusalén a Babilonia y fue puesto bajo el gobierno, bajo el rey Nabucodonosor. Entonces, la profecía del profeta era que 70 años estaría el pueblo de Dios en cautiverio y después iba a ser liberado. En su corazón había preguntas, en el corazón de este hombre de Dios había preguntas. Y una de ellas era: ¿hasta cuándo, Dios, tú vas a traer el cumplimiento de esta profecía? Porque más adelante en el libro de Daniel se menciona esto, que él estaba pidiéndole a Dios por ese tiempo. Pero en su corazón quizás había algunas preguntas y Dios quería que él estuviera firme. Porque vendrían tiempos de revelaciones, de unas profecías bien tremendas que leemos nosotros del capítulo 7 al 12 en el libro de Daniel. Algunas cosas que son, aún que se le dijo, estas cosas ni las escribas. Y otras cosas se escribe con diligencia, porque esto es algo que viene más adelante. Y dice en el capítulo 12, Daniel, Dios te ha considerado como un enseñador, como un sabio para para aquellos que buscan a Dios. Déjame leer solamente ese pasaje, ese versículo. En el capítulo 12 dice: los entendidos brillarán con el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a justicia como las estrellas por siempre jamás. Este es uno de aquellos que guían a los que buscan de Dios. Entonces es un hombre importante en las cosas de Dios. Tú eres un hombre, una mujer importante en los planes de Dios. ¿Por qué entonces Dios permite que entremos en el foso? ¿Por qué el Señor permite que entremos y caigamos en ello? Sabes que Daniel no le tenía ningún temor. Él no entró con miedo a que fuera destruido por los leones. Él conocía la grandeza de Dios. Y cuando le dijeron: vas a ser echado al foso de los leones, ok, échame con los gatos. En realidad él no tenía ningún temor. Él no tenía ningún temor a la muerte. Él no tenía ningún temor a lo que el hombre pudiera hacerle. Hermano, Jesús cuando habló dijo: tengan temor de aquel que puede destruir, no el cuerpo, sino que aquel que puede destruir no solo el cuerpo, pero también el espíritu. Dice: tengan cuidado de esto. ¿Por qué Dios permite que entremos? Primeramente para hallar qué hay en nuestro corazón. ¿Estás firme en tu confianza con Dios? Cuando le vinieron con la noticia: vas a ser echado al foso de los leones, él inmediatamente tuvo que decir: ¿confío en Dios o no confío en Dios? ¿Me van a llevar así arrastrando y gritando? ¿O voy a ir yo caminando por mi propia cuenta? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso en tu vida. Cuando te halles en esta situación y no tengas control de la situación, vas a tener control de cómo tú actuar. Quizás tú no puedes controlar esto. De hecho, lo engañaron al rey y le hicieron firmar un edicto que iba a afectar a Daniel. En el libro de Esther nosotros encontramos una historia semejante, donde el rey que amaba a los judíos fue engañado por este hombre que odiaba a los judíos y le hizo firmar una orden, una ley que iba a afectar a sus amigos, a sus amados. Y no encontrando cómo librarle, y después se enteró que Esther era judía e iba a ser parte de este mal. Y Dios libró, no nada más a Esther, su esposa, pero a todo el pueblo.
Pero esta es otra situación de un foso de leones. Pero ya no con leones ni tampoco en un foso. Pero es una situación en la cual se halló el pueblo de Dios, en la cual no podía salir. Pero Dios cerró la boca de esos leones en el tiempo de Esther, como cerró la boca de los leones en el tiempo de Daniel, como lo va a hacer y lo está haciendo en tu vida, en la situación en la que tú te encuentres. Dios cerrará la boca de los leones. Amén. Dios cierra, tiene el poder de cerrar la boca de esos leones hambrientos. Y ahorita vamos a ver algo más acerca de los leones, ¿verdad? Pero el pozo es la situación de donde no podemos salir por nuestra propia fuerza o por nuestra sabiduría o entendimiento. No hay salida y tampoco la busques. Deja que Dios se glorifique. Mira, hermano, nosotros hemos pasado y por muchos de estos fosos, pero también he conocido hombres de Dios, mujeres de Dios, que han pasado por estos fosos, donde dicen: yo no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero Dios se va a glorificar. En el tiempo de Jesús hubo un hombre que nació ciego. Nació ciego, simple y sencillamente, desde que estaba en el vientre de su madre, sus ojos estaban oscuros, no veía. Y ya que tenía edad, no sé qué edad era, pero ya era un hombre, pasado los 30 años, tuvo un encuentro con aquel que puede abrir los ojos. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Su foso estuvo por todo este tiempo. Y cuando llegó Jesús a él, sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó para que este hombre estuviera ciego? ¿Él o sus padres? Y dijo Jesús: ni él pecó, ni sus padres pecaron, pero para que se glorifique Dios, él pasó por esto y sanó la vista del hombre ciego. ¿Por qué pasamos por el foso? Muchas veces la pregunta no es: ¿por qué, Señor, me encuentro en esta situación? Sino: enséñame, Señor, ¿por qué me encuentro en esta situación? Porque siempre que te encuentres en un imposible que no, del cual tú no tuviste que ver en el asunto, de nuevo digo, si tú has hecho algún error o has fallado o has pecado y te encuentras en una situación, bueno, sabes por qué estás allí. Pero si no fue por nada de esto, sino porque tú amas a Dios, simplemente porque tú amas a Dios y te encuentras en una situación así, ya sea que se acabe el trabajo o te nieguen una promoción en el trabajo, o te nieguen una aplicación para un auto, para una casa, o alguna cosa que tú dices: ¿cómo así? En una ocasión yo fui a pedir una solicitud y me la negaron porque mi familia había hecho algo. Mi familia, yo no. Por la situación de mi familia me negaron a mí la petición que había hecho. Y yo digo: pero si esto tiene que ver conmigo, no con mi familia. Pero bueno, ¿y qué pasó, hermano? Dios se glorificó. Años después, Dios se glorificó. Pero mientras nosotros estamos allí, Dios quiere que sepamos que el pozo es un lugar o la situación donde no podemos salir, sea trabajo, salud, familia, vida espiritual, no sé en qué situación te encuentres. En muchas ocasiones nosotros estamos en algo que se llama muerte espiritual, no muerte, pero sequedad espiritual, donde no encuentras cómo salir. Y llega el momento en el que Dios te sorprende y de un momento a otro viene una luz increíble que te lleva a ti a salir de ese foso, ¿sí? El profeta Jeremías fue echado en un pozo, no en un foso, pero en un pozo. Y este pozo no tenía agua, este pozo tenía lodo. Y cuando lo echaron allí empezó a hundirse en el lodo. De tal manera que si no le llegan a rescatar, él se ahoga en lodo. Y es un profeta de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre que lleva la palabra de Dios.
y sin embargo fue echado en un pozo. Pero Dios lo rescató. Vez tras vez tras vez en la palabra nosotros vamos a ver situaciones de foso de leones y cómo Dios libra de ese foso de leones. La siguiente pregunta entonces es: ¿quién puede dañarnos? Ya sabemos que por qué Dios nos pone a veces en estas situaciones. No sé, ya ven a Job, que de buenas a primeras Dios le quitó todo, hasta la salud. Pero después él dijo: y ahora yo sé, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fue restablecido, y su riqueza fue mucho mayor que la que tenía antes de haber caído en eso. Yo no sé si también le restauró a su esposa, esa que le dijo: ya maldice a Dios y muere. Yo creo que Dios hizo algo en ella, la ha de haber hermoseado, porque tuvo con ella más hijos, ¿verdad? Y muchos más hijos. Bueno, ¿quién puede hacernos daño? ¿Quién? ¿Los acusadores? No. Los acusadores solo pueden hacer eso, acusarnos. Nos pueden llevar al foso. Hasta allí tienen poder. Tienen poder para... ¿Qué es el poder que ellos quieren hacer? Ellos quieren que tú entres en temor, en terror, en angustia. Pero ellos no tienen poder para destruirte. Los que tienen poder para destruirte son los leones. Amén. Fíjate que Dios no cerró la boca de los acusadores, sino cerró la boca de quién. ¿Ok? Los leones pueden matar. Los leones sí pueden matar. Y es donde Dios tiene que actuar. Pero tú tienes la actitud hasta llegar al foso y enfrentarte a los leones, donde tú no puedes hacer nada. Pero tú puedes hacer mucho, desde que eres acusado injustamente hasta que eres enjuiciado y llevado al foso. Tu actitud tiene que ver si tú con tu actitud glorificas a Dios o por tu actitud maldicen a Dios. Es importante entonces ver esto. El rugido del león paraliza. Muchas ocasiones el león lo único que tiene que hacer es rugir, y el animal que está enfrente de él simplemente se paraliza. Y mátame. Inmediatamente se paralizan. Así como los venados cuando ven una luz muy brillante, se paralizan y son blanco fácil. El león puede destruir antes de encajar las garras o colmillos sobre la persona. Muchos animales mueren de un paro cardíaco. Muchos animales solamente por el rugido del león. Cuando tú te encuentres rodeado de leones, contempla a Dios y ve cómo Él se va a glorificar. Porque tú no puedes cerrar la boca de los leones, perdón, hermanos, pero no tenemos ese poder. Podemos nosotros a tener control sobre la actitud que vamos a tomar cuando fuimos acusados y cuando somos enjuiciados y somos llevados al foso. Hasta ahí tenemos nosotros. Pero después de allí, enfrentando a los leones hambrientos que están rugiendo y que te quieren desbaratar, porque eso es lo que ellos quieren hacer, porque tienen hambre, quieren destruir tu vida, es donde tú tienes que confiar en Dios y dejar que Él se glorifique. Ya no es algo que vayas a hacer, sino es simple y sencillamente estar quietos y conocer que yo soy Dios, como dice en el Salmo. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando esto sucede, Dios envía su ángel. Vamos a leer capítulo 6, versículo 20 al 23. Ya pasó toda la noche. El rey estaba en su casa, dice, no quiso que le entretuvieran, no quiso comer, la pasó en ayunas,
porque él estaba preocupado por su amigo, por el hombre de Dios que tuvo que pasar por eso, porque él había firmado un edicto que no se podía echar hacia atrás. Muy temprano en la mañana él corrió entonces al lugar donde habían puesto a Daniel. Versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. ¿A dónde fue? Al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz de angustia. Y el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjate que no dice de tus acusadores, fíjate que no dice de aquellos que buscan tu mal, sino de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces, dice, el rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Entonces, cerrar la boca de los leones es impedir el daño por terror a lo que se oye, por el poder destructor de los mismos. Véanlo ustedes si quieren como demonios o como espíritus inmundos. No sé, eso es lo que puede destruir. Cuando tú puedes entrar en un rencor, en un odio hacia las personas, en una pregunta: ¿por qué Dios eres injusto y me metes aquí? Eso es destrucción, eso es donde tú te dejas morder por estos leones, donde el corazón, no la carne, es donde puede ser afectada. Es el corazón lo que Dios libra, ese corazón. Así cuando vinieron a David y lo perseguían como a un perro. Muchos de los salmos dicen: me perseguía como a perro, con palos y piedras, con lanza. Y yo no había hecho ningún mal contra mi rey. Y Dios lo libró todas y cada una de las veces de ese foso de leones, muchos años antes de Daniel. Pero la historia se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y el día de hoy está repitiéndose en ti y en mí. Porque nos podemos encontrar nosotros en una situación donde estamos en un foso de leones. Pero no hay que clamar a Dios para que haga justicia con los que nos acusaron, o haga justicia contra aquellos que nos han aprisionado, o por las leyes injustas por las cuales nosotros nos encontramos en ese foso. No, hay que confiar que Dios puede cerrar la boca de los que nos pueden dañar el corazón. Y esos leones pueden ser espíritus inmundos, demonios o personas. La mujer de Job era un león. Dios después la cambió a gatita, pero era una leona que le dijo: mira tu situación, mira cómo estás, todo lleno de llagas, lleno de decir, Dios te ha olvidado, maldice a Dios y muérete. Ella lo decía no por nada, sino porque no quería ver más sufrir a su esposo, a su marido. Estaba en una real agonía Job, en un dolor continuo. Y la solución de esta leona, sin saberlo, fue: maldice a Dios y muérete. Pero él dijo de nuevo: Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. El corazón permaneció libre. Después vinieron 3 leones más. Y estos leones eran amigos.
Eran los amigos de Job. Y los tres querían destruir su corazón. Y vez tras vez, por muchos capítulos en el libro de Job, tú ves que estos leones atacan el corazón de este hombre justo. Hasta que se levantó un cuarto león. Pero este león era de la tribu de Judá. Este león, y Judá todavía no venía, pero era de ese león. Su nombre era Eliú. Y dijo: callen ahora, leones, porque Dios va a hablar. Y él habló y glorificó a Dios, y Dios se glorificó, cerrando la boca de estos tres leones. Dios tiene su lugar preciso, su tiempo preciso para cerrar boca de leones. Y la siguiente pregunta que tenemos entonces, la siguiente pregunta es: ¿por qué Dios nos libra del poder de los leones? Ya nos libró el Señor. ¿Por qué Dios nos libró? ¿Qué soy yo? ¿Qué? Ya ha pasado mi tiempo. Daniel pudo haber dicho: ya es mi tiempo, que se cenen estos leoncitos, pues no sé, unos huesos ahí medio carnosos. Ya es mi tiempo. Ya, Señor, se me acabó el tiempo. Elías le dijo a Dios: Señor mío, solo yo he quedado, nadie ha quedado, solamente yo no he doblado rodilla delante de Baal. Mira mi condición y todo esto. ¿Y qué hizo Dios? Le dio un ángel que le dio una torta. Y con esa torta corrió 40 días y 40 noches hasta el lugar de la presencia de Dios. Y cuando llegó a la presencia de Dios, Dios le dijo: ¿qué haces aquí, siervo mío? Yo, ¿cómo que qué hago? Vengo huyendo de la Jezabel esa que me quiere cortar la cabeza. Es que nada más yo he quedado de nuevo, nada más yo he quedado. Te tengo una noticia: 7,000 rodillas no se han doblado delante de Baal, y yo los he guardado. Pero tengo un propósito contigo. Él había huido para morir, y Dios le dijo: todavía te falta. Todavía te falta. Y todavía Elías, sin morir, está en la presencia de Dios. Aleluya. Dios no terminó su trabajo con Elías. Dice: todavía tienes que ungir un rey, levantar alguien que esté en tu lugar, porque yo todavía tengo trabajo contigo. Dios tenía todavía trabajo con Daniel. Todavía tenía que enseñarle. Un hombre en el Nuevo Testamento se encontró en el foso de los leones porque no fue martirizado como sus compañeros apóstoles, sino fue exiliado a una isla solitaria, a la isla de Patmos. Y ya anciano, él quizás hizo esta misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no ha sido destruida mi vida? Dice: porque yo tengo que mostrarte algo que va a llegar hasta los últimos días. Y Dios abrió el libro de revelación para que hoy nosotros entendamos las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder. Dios tenía planes con él. ¿Por qué nos libra Dios del poder de los leones? Primeramente porque fuimos hallados inocentes delante de él. Es lo que él dijo Daniel: yo fui hallado inocente delante de Dios. Pero también no se encontró ningún motivo de acusación en contra mía. Nuestro temor reverente a Dios es mayor que el temor o miedo a lo que el hombre puede hacer. Voy a leerles un pasaje en Mateo y otro en Filipenses. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No temas a los hombres que te acusan. Ten más bien temor de aquellos que están en el foso donde eres echado. Ten más temor de eso, pero no miedo. Amén. No tengas miedo, Dios está contigo. Filipenses 3:12 al 14 nos deja conocer en las palabras del apóstol Pablo
capítulo 3 a 12. No que ya lo haya alcanzado, dice Pablo, que ya haya llegado yo a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si te encuentras en esa situación y Dios te libra porque todavía hay un propósito de Dios en tu vida. No consideres tus años, no consideres tu debilidad, no consideres tu enfermedad, no consideres tu situación económica, considera que Dios está en tu vida y Dios tiene algo que hacer contigo. Tú tienes un propósito y dice el Señor, mi palabra no regresará a mí vacía, sino hasta que cumpla el propósito por la cual fue enviada. Y también dice, mi propósito será cumplido en tu vida, como le dijo a Jacob. Que no se encuentre ningún motivo de acusación contra ti. Y sea hallado, dice, ten tu corazón limpio, ten tu corazón puro delante de Dios. Mantente en lo más posible en esa actitud, porque si tú eres hallado inocente delante de Dios, Dios cerrará la boca de los leones. Nos quedan dos preguntas. La pregunta es, ¿a quién temen los leones? Los leones temen a algo. No son ajenos a temerle a algo. Así como dicen, el elefante le teme al ratón. En realidad no le teme al ratón, pero el ratón le puede comer la pata. Por eso, cuando ven uno, no huyen, lo aplastan. ¿A quién temen los leones? ¿A ti? No, hermanos, los leones no te temen a ti, pero temen al que está en ti. Amén. Los leones no van a temerte a ti. En una ocasión vinieron unos hombres y empezaron a querer hacer lo que hacían los discípulos de Jesús, que sanaban a la gente y echaban fuera demonios. Y dijeron, se les hizo fácil. Dice, en el nombre de aquel que predica Pablo y Pedro y Juan, vayan fuera. Dice, a Pablo conocemos, a Pedro y a Juan también, pero a ustedes no los conocemos. Y casi los matan, los desbarataron allí. Dice, no temen al hombre, pero temen al que está en el hombre. Y el que está en el hombre es Jesucristo. Los leones reconocen el ángel de Jehová en nuestra vida. Ese mismo ángel que estuvo en el horno de fuego, ese mismo ángel que se presentó delante de Josué como el príncipe del ejército de Jehová, es el mismo ángel que estuvo con Daniel en el foso de los leones. Es el mismo ángel que está en tu vida y en la mía cuando nos encontramos en estas situaciones difíciles. Si Dios está con nosotros, Romanos 8:31, ¿quién estará en contra nuestra? Si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Romanos 8:31, Salmo 56, pero no voy a leerlo todo, pero yo te lo recomiendo, son 13 versículos. Solamente voy a leer el 3 y el 4. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada, el hombre no puede hacerte nada. Pero si tú le dejas, te puede destruir. La última pregunta que tenemos es, ¿hasta cuándo saldremos del pozo? Ya Dios ha cerrado la boca de los leones, pero falta para que algo suceda. ¿Qué faltó para que Daniel saliera del foso de los leones? La pregunta, vamos a regresar un poquito en el tiempo y vamos a pensar, ¿desde cuándo Dios cerró la boca de los leones? Desde que entró Daniel. ¿Y cuándo entró Daniel? En la tarde. ¿Y cuándo salió Daniel? Hasta en la mañana. Entonces, ¿qué falta que suceda?
¿Que Dios cierre la boca de los leones? No, ya Dios lo hizo. Pero falta que tú salgas del foso de los leones. ¿Qué falta? ¿Qué hace falta que suceda entonces? Lo que hace falta que suceda es que se acabe la noche y comience el día. La noche que trae tinieblas va a traer la luz del amanecer. La luz del resplandor del amanecer. Cuando amanezca el Señor en tu corazón, en tu vida, serás librado, serás sacado del foso. Ya Dios hizo lo que iba a hacer. Ahora tú tienes que darle gracias a Dios, alabar a Dios. Estuvo Pedro en la cárcel. Fue llevado ahí porque le dijeron que no predicara y siguió predicando. Le dijeron, vamos a castigarte, y lo echaron en la cárcel. Y estando en la cárcel, él se puso a cantar, y en visión sintió que venía un ángel, le quitaba las cadenas, le abría las puertas y se iba camino a ver a los demás discípulos. Él pensaba que estaba soñando, hasta que tocó la puerta, le abrió la sirvienta, dice, y cuando le abrió, ¡ah, es Pedro! Y no le abrió la puerta, se fue a correr a decirle a los demás discípulos, ¡ahí está Pedro afuera! Dice, no, estás viendo un espíritu o algo, porque Pedro está en la cárcel. No, es Pedro, ¿por qué no le abriste, mujer? Ah, no sé, pero ahí está Pedro. Y fueron, abrieron la puerta, y dice, ¿qué pasó, Pedro? Nada, no es un sueño. Dios realmente me libró. Y aquí estoy con ustedes. Y siguieron glorificando el resto de la noche a Dios. Cuando no haya tinieblas en tu corazón, esto es cuando ya no estés odiando a los que te hicieron el mal, ni deseándoles que los parta un tren en 2 pedazos, ni nada de esas cosas, sino digas, Señor, gracias por glorificarte en mi vida. Entonces, no habrá cadena que te ate, no habrá soga que te sujete, no habrá nada que impida que tú seas sacado del foso. Pero entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta que la noche pase y el día amanezca en nuestra situación. Tiene que amanecer el día, tiene que amanecer el Señor. Job le amaneció cuando Dios habló. Y Dios le dijo, habla si puedes hablar, y si no, cállate y deja que yo hable. Muchas veces nosotros sí podemos cerrar nuestra boca. Dios ya cerró la boca de los leones, ahora tú cierra la tuya y deja que Dios te hable. Deja que Dios traiga luz a tus tinieblas. Y ya no te preguntes por qué estoy en esta situación, sino gracias, Señor, por lo que me enseñas en esta situación. Y con estas palabras vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias. Alabamos tu nombre, bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre, aquel que todo lo puede, que no hay imposibles para Él, que todas las cosas son sí y amén. Señor, en muchas ocasiones hemos estado en fosos y quizás en este momento estoy en un foso, Señor. Pero yo confío no nada más en que tú cerrarás la boca de aquellos que pueden hacerme daño, de los leones, Señor, sino que tú traerás también paz y sosiego a mi corazón. Cerraré mi boca y dejaré que tú me enseñes. Dejaré que tú me saques, Señor, y tu nombre sea glorificado en mi actitud. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por permitirme ser una luz, Señor, para aquellos que conocerán esta historia de mi vida y cómo tú te glorificaste y tu nombre fue exaltado. Porque después de ese tiempo el rey Darío dio una proclama a todos los hombres de su reino diciendo, el Dios de Daniel tiene que ser glorificado porque tuvo poder sobre la boca de los leones. A ti, Señor, sea la gloria y la honra porque tú te glorificas en mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.